Hola y Hola, hola. bienvenidos a este segundo episodio de la nueva temporada de Renuevo Renuevo Podcast. Podcast. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, como la vez pasada, la semana pasada, el episodio pasado, hablamos sobre las emociones. Este episodio, ¿de qué vamos a hablar? El día de hoy, siento que se me fue la voz. El día de hoy creo que es importante como tocar el tema en sí de lo que es la depresión y la ansiedad. Sí, creo que es algo muy importante porque es algo que nos está pasando hoy en día a la mayoría de las personas que estamos batallando, y a lo mejor tú estás batallando con esto y no te has dado cuenta que tú tienes algunos síntomas que de ansiedad y depresión. Entonces, pues vamos a hablar sobre este tema. Claro que sí. Y bueno, por ejemplo, en términos de depresión, como el término más conocido es como que estar súper triste y ya. Una tristeza Pero, profunda. ¿qué es lo que, o sea, como que la gente piensa que nada más es estar triste, el estar deprimido, Ajá. pero ¿qué concepto tienes tú acerca de lo que es realmente la La depresión? depresión. Por decir que hablamos de las emociones y está la tristeza, ¿no? Entonces es válido sentirse triste, pero que te sientas triste no quiere decir que sea depresión. Entonces la depresión es un estado de tristeza profunda, que este Ajá. estado ya duró más de 15 días, más sigue en el mes, sigue 3 meses, sigue 6 meses, ya hasta después de 6 meses se puede considerar que es depresión, ¿no? Y hablando de depresión, pues ya estamos hablando que hay cambios químicos en nuestro cerebro, Ajá. y para que sea depresión es porque ya está afectando tu vida social, está Ok. afectando tu vida familiar, escolar, laboral y todo lo que tú haces. Te está afectando el sueño, te está afectando tu ánimo, tu motivación. Entonces, ya cuando está afectando todas las áreas de tu vida, ya podemos hablar de que es una depresión. Ok. O sea, ya cuando esa tristeza super pasa lo que son cierta cantidad de días, habías Ajá. dicho, Ya, si es permanente 15 días, ya es como ya que es una alerta, ¿no? una alerta de depresión. Ajá. También había escuchado que, o sea, una depresión puede ser un momento en el que ya simplemente no sientes nada, o sea, ni Ah, siquiera ok. la tristeza. Sí, pues ya cuando estamos hablando de una depresión ya más prolongada, con más tiempo, se pierde la esperanza, y es tanto el dolor, tanta la tristeza, que te vuelves como inmune a las emociones, inmune a las sensaciones que experimentas día con día, y ya no sientes nada, no sientes dolor, no sientes nada. Entonces hay personas que empezaron a cortarse porque decían es que no siento nada, y cuando se empiezan a cortar dice es que no siento nada, y se provocan dolor a sí mismo, pero estamos hablando de la depresión. O sea, se provocan, se autolesionan con el fin de querer sentir Sentir algo. algo, ajá, O sea, no es porque dejado de cortar las dedos porque estoy muy triste, sí, sino sí, que, o sea, se lo cortan con el fin de querer sentir algo. de poder sentir algo, alguna emoción. Entonces, por decir, cuando te llegas a este punto de no sentir nada, así como no puedes experimentar ninguna emoción, tampoco puedes experimentar ninguna sensación física. Ujú. Entonces, estas personas constantemente pueden que se empiezan a trabajar mucho o dejan de trabajar de plano, pero no O sienten sea, el te vas a los cansancio. extremos. Te vas a los extremos, pero los Ajá. que empiezan a trabajar mucho o a hacer actividades de extremas que les provoquen adrenalina, Ajá. es como para poder sentir algo, ¿no?
Entonces, en esto ya ponen en peligro su vida, Ajá. porque como no sienten nada, es como que entonces puedo hacer algo más, o me puedo cortar más, o puedo hacer algo más peligroso, a cabo no pasa nada, o sea, ni No siquiera sientes siento nada. miedo. Entonces, sí, estamos hablando de una depresión Wow. muy severa. Wow. Entonces, también, por ejemplo, eso es en cuanto a la depresión Ajá. y en sí de la ansiedad, que es el concepto que manejas. El concepto de la ansiedad es como sobrepensar, es el miedo y es como que lo contrario a la depresión. La depresión te hace dormir mucho, la ansiedad no te deja dormir. Ok. Entonces, es también lo extremo. También una de las cosas de la ansiedad que podemos ver y que hoy en día, por ejemplo, aquí en Saltillo, que es una ciudad donde el trabajo se le da mucha importancia, una ciudad industrial, la ansiedad la usas para el trabajo y por decir, hay muchos emprendedores, ¿no? Y Ajá. ellos están en un negocio y todavía están trabajando y se meten a otras cosas y se meten en tantas cosas que eso les hace, igual, les permite evitar lo que están pensando o evitar lo que realmente, esas emociones que no quieren experimentar, por decir la depresión. Ajá. Y un dato curioso es de que siempre los trastornos eh, siempre aparecen en dúos, en parejas. O sea, Entonces, que si probablemente tienes depresión, también tengas ansiedad, siempre aparecen como esos dos juntos. los dos juntos. Ujú. O sea, por ejemplo, como así como hablabas de la depresión, de hay a ambos extremos. Ujú. O puede ser que la persona no tenga ganas de hacer completamente nada, Ajá, o también que la persona esté súper activa y haga muchísimas cosas y también puede estar en depresión. sí, Y normalmente el concepto que tenemos es de que es el de que no hace nada o se la pasa ajá, encerrada en su cuarto, sí, así pero es. no como se no está tan viralizado o no se está en foco que también una persona súper activa y que hace demasiadas cosas en su diario vivir también puede tener depresión. Sí, así O sea, es. se ve como que hay que va a tener depresión si trabaja, estudia, tiene emprendimientos, Le tal, está tal, yendo tal, tal, muy tal. bien y todo eso, Ajá, pero no sabemos lo que realmente esa persona está pasando en su cabeza y en su corazón. sí. Y por ejemplo, en una parte decías que la ansiedad era contraria a la depresión. Eso en cómo en qué sentido si normalmente vienen como que juntas. Vienen juntas por decir, la depresión te hace dormir mucho, ¿no? Una Ajá, cantidad de tiempo muy larga, más de lo normal. sí. Pero entonces también se puede combinar con noches que no vas a dormir por estar pensando, por los Ujú. miedos que tienes y pensando en el pasado, en la raíz de lo que provocó la depresión. Ok, Entonces, por estar recordando una y otra vez esa situación que te dolió, esa situación en la que te lastimaron, se te va la ajá, noche y no puedes dormir. ok. Entonces viene la tristeza, cuando lloras en la noche, la desesperación, ataques de ansiedad. Entonces hay días de que no duermes, no duermes, no duermes y tu cuerpo ya no puede más y después duermes, pero duermes una cantidad extrema, ¿no? Ajá. Entonces ahí es como que la combinación de una y otra. Y otra. Es como de la depresión te dice, me quiero morir, pero la ansiedad de no te mueras porque eso da miedo. Ok. Entonces es como Como un un eterno conflicto sí, entre lo que debo hacer y lo que ya no quiero hacer, los miedos que tengo, por qué debo... qué Ajá. hacer, qué no hacer y todo. Sí. Bueno, y por ejemplo, en el contexto
bíblico o cristiano, creo que este es un tema muy poco tocado en las iglesias, el de la depresión y la ansiedad. Y normalmente lo primero que te van a decir es, no oras, no eres un buen cristiano, Estás mal con Dios. estás mal con Dios ¿Qué o pecado algo cometiste? debiste de haber hecho para que Sí. tengas depresión y ansiedad. O algo hiciste mal porque no puedes dormir, por eso no puedes Ajá. dormir. De que es un ataque del diablo, estás endemoniado, ta. Sí. O sea, como que no Em- van así como tú decías a la raíz, sino, Empiezan a condenar y a juzgar. ajá, es más como una condenación que un, Un apoyo, un abrazo. ajá, o sea, porque somos seres humanos Sí. y creo que a lo largo de la historia, o sea, tal vez ahora en el presente es como que más frecuente Ujú. este tema de la depresión y la ansiedad, pero me imagino que desde antes ya había depresión y ansiedad. Sí. Vemos, por ejemplo, o sea, en sí el término de depresión, lo consulté ahorita en Google, Ujú. Veamos el el término. término de depresión fue como que hecho en 1725, es como que lo bautizan así como el término de depresión, Ok. como que donde se crea esta palabra, por así decirlo. Ujú. Pero antes, o sea, mucho antes, yo creo que lo llamaban como una tristeza profunda, o Sí. también leí que Sócrates le decía como una gran melancolía. Sí, melancolía. Entonces no existía como tal el término de depresión, pero me imagino que sí había gente que tuvo depresión o Ajá. ansiedad. Y una parte de la Biblia que me hace pensar, eh, un personaje que me hace pensar que tal vez él tuvo depresión es Elías. Sí. Y es muy loco porque, así como habíamos dicho, muchas veces en las iglesias es como que si tienes depresión y ansiedad es porque no oras, no tienes una buena relación con Dios, o Ajá. qué debiste de haber hecho como para que tengas depresión. Y Elías, o sea, había pasado por avergonzar a los profetas de Baal. O sea, después de ese suceso de Que era un eh, hombre usado que, realmente por Dios. ajá, que era un hombre usado por Dios y que retó a los profetas de Baal y les dijo, demuéstrame, a ver, vamos a ver quién es el Dios de verdad, si el Dios de Israel o el Dios de ustedes, y vamos a hacer que prendan un altar. Y los de Baal, a pesar de todo lo que hicieron, Mm. no pudieron demostrar que su Dios tenía poder. Y Elías oró y fuego cayó. Elías oró Sí. y cae fuego del cielo, se enciende el altar, consume el agua que había alrededor en todo. Y después de ese suceso, Elías se entera de que lo están persiguiendo, lo están buscando y entra a una cueva y empieza una tristeza profunda en él, Ajá. empieza a llorar Y tuvo miedo y tuvo también. miedo y le decía a Dios que le quitara la vida ya, o sea, Se sentía tan mal que ajá. su oración a Dios fue, quítame ya la vida. Sí, entonces cuando yo veo ese pasaje o esa Ajá. historia, en ese momento de la historia, yo pienso que tal vez Elías también tuvo depresión, Ajá. o sea, ya no tenía esperanza, No. el miedo era como lo que le invadía Sí. y ya, o sea, ya no quería vivir, era, o sea, para él era mejor de Dios, ya quítame la vida, o sea, ya Ya, ya no fue puedo todo. más, ya, O sí. sea, ¿y cómo me vas a decir que Elías no es un hombre de oración después Ah, claro que de sí. que poquito antes Dios lo había utilizado, Para que cayera demostra- fuego para del que cayera fuego cielo. del cielo? Y luego después nos narra esta historia en donde dice que tuvo miedo, tenía tanta tristeza, tenía tanto miedo que decía ya quítame la vida, Dios. Que le pidió a Dios. Entonces, como que en nuestro pensamiento de iglesia es que porque vas a una iglesia, que Ajá. porque ya oras, crees en Dios, eh,
no vas a experimentar la tristeza, no vas a experimentar la Ajá, o que depresión. no vas a ser atacado con estos Ajá, episodios. que no, que estás exento que no te puede pasar lo que a la gente que no sirve a Dios le Ajá. pasa. Entonces aquí vemos que aunque Dios usaba a Elías, que Elías era un hombre de Dios, que hacía milagros extraordinarios, que lo que le pedía a Dios, Dios le respondía, él a final de cuentas seguía siendo humano, ¿no? Ujú, sí. Seguía siendo humano, tenía emociones, tenía miedos y aunque él era un hombre de oración, era un profeta de Dios, llegó a su vida la depresión, ¿no? Ujú. Entonces, sí está bien orar, sí está bien todo, pero seguimos siendo humanos. Siempre va a haber situaciones que nosotros no vamos a saber cómo manejar y Ujú. detrás de esas situaciones van a venir emociones, van a venir sentimientos, van a venir pensamientos que por estar dándoles vuelta o no saber cómo manejar, no saber cómo rendir todo esto delante de Dios, nos lleva a una depresión, nos lleva Ajá, a ese o esa sentimiento, ansiedad ajá, del miedo de saber de que te están persiguiendo y te van a sí, matar. en- Y creo que como cristianos tenemos que aprender que aquí lo que Dios no, o sea, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios le dijo de que no, Elías, ya estás desaprobado, o sea, nomás te dicen que te ajá, estás persiguiendo y ya te dio depresión, ya te dio ansiedad. O sea, Dios no se comportó de esa manera. de esa manera No le que dijo muchas eso. veces nosotros como iglesia nos comportamos Sí, de o Dios no le estás en dijo, estás pecado. endemoniado. O Sí, sea, Dios no actuó de esa manera, sino que ¿qué fue lo que hizo Dios? Que fue y le dio comida, hizo que descansara y ajá, dice la misma palabra que lo fortaleció. sí, Entonces, creo que estas mismas historias de la Biblia nos enseñan cómo es que debemos de actuar nosotros también ajá, como iglesia. sí, Si claro que estamos sí. viendo que alguien pasa por depresión o ansiedad, no es como que juzgarlo o condenarlo de que es mil pecados y por eso el diablo te está atacando de esa manera, sino qué fue lo que hizo Dios. Lo reconfortó, le dio alimento y hizo que Que descansara, que descansar. durmiera, que tomara una fiesta y después de eso le dijo de ve adelante, o sea, Sí. sigue adelante. No es como que ya después de eso lo super descalificó de que dijo, no, No, ya no ya te no me voy a usar. sirves, ya no me sirves, esa opción que tenías como que pues no, Ya te voy a porque te quitar dio la depresión, o sea, unción. qué rollo. Ajá, sí. O sea, entonces creo que es algo que no se toca mucho en las iglesias y que tal vez muchos miembros de la misma iglesia estén pasando por eso Ajá. y, y como que se lo guardan porque pues por lo mismo no queremos ser juzgados, Porque nos no, van a decir, uy, entonces no ajá, estás orando. no estás orando, no estás leyendo la Biblia o porque tienes depresión. Entonces van a empezar con esos criterios y con, con esa condenación. ¿Por qué? Porque como iglesia no hemos tenido un buen desempeño ante estas situaciones, no hemos Ajá. tenido como unas buenas respuestas, sino que ¿qué es lo que hacemos? Rápido juzgar, Sí, condenar, algo estás haciendo mal. sí. Y cuando una persona se cae, no se trata de que lo patees, sino de De ayudarlo a ayudarlo a levantarse. levantarse. Ent- Y con esto no estamos diciendo que apapachemos el pecado no, muy o que diferente. no haya esa confrontación. O sea, Ajá, sí va a haber esa llamada de atención, esa confrontación, pero antes de eso es la la comprensión. comprensión, ¿no? De así como Dios escuchó a Elías, le dio de comer, hizo que descansara. Entonces creo que es importante que cuando alguien venga, lo escuchemos, lo comprendamos, pasemos un tiempo con esa persona
para ver cómo se está sintiendo, después a guiarlo para que rinda todo eso delante de Dios Que ya se y acabó. después entramos con la confrontación, ya cuando la persona se siente un poco mejor. Ujú. Bueno, y creo que esto va a seguir en otro episodio porque el tiempo se nos terminó. Y creo que espero la segunda parte de este tema porque realmente es un tema muy profundo y que creo que no se ha tocado lo suficientemente Ajá. No sabemos para hacer cómo algo actuar. tan masivo que está sucediendo hoy en día. Sí, bueno, Y bueno, nos vemos nos en el próximo vemos. episodio. Bye.